Muy buenos días, es una bendición que usted nos acompañe una vez más en esta clase del domingo, primer día de la semana. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros, deseándole que tengan un excelente día de adoración. Iniciemos con una oración. Poderoso Dios que está en los cielos en todo lugar, le damos las gracias por este día, gracias por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y también le queremos suplicar que usted sea con cada una de las personas que están reunidas hoy, primer día de la semana. También sea con cada uno de los hogares que están escuchando, nuevo Dios, que sea de beneficio para nuestro crecimiento espiritual, que sepamos más acerca de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como ya hemos visto, hemos estado conversando estas últimas semanas acerca de lo que es la vida de Cristo. Recuerda que el trimestre pasado hablamos de lo que fue la vida de Cristo parte 1, ahora estamos en la vida de Cristo parte 2. Hemos hablado de Jesús, habla acerca de su iglesia. También Jesús habla acerca de la eternidad, o más bien de lo que es la muerte, el Hades. Y también ahora vamos a hablar de lo que es Jesús habla acerca de la oración. Y vamos a ir allá, pero recordemos que el pasaje clave de nuestra lección es: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerda que ese es nuestro pasaje clave que se encuentra en Juan, capítulo 1, versículo 14. No olviden nuestro pasaje clave. Hoy nos corresponde lo que es Jesús enseña sobre la oración. Jesús enseña sobre la oración. Y vamos a iniciar con lo que es el texto que se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice de la siguiente manera: Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Recuerda que este es un paralelo a la oración modelo que se encuentra en Mateo. No es que esta sea una oración que siempre tenemos que repetir, sino que esto es una estructura de la oración. También vamos a utilizar Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, que dice de la siguiente manera: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Vamos a introducir lo que es acerca de lo que tiene que ver con la actitud de la oración. Recuerde que la oración que conocemos como oración modelo no es una oración que siempre tenemos que repetir, pero es una oración que tiene estructura. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto es darle gloria a Dios. Lo primero que usted debe hacer al iniciar su oración es glorificar a Dios. Pero observe cómo hizo el publicano. El fariseo, él se glorificó a sí mismo. Porque él dijo: Dios, te doy gracias porque no soy yo, no hago esto, yo hago esto. Empezó a hablar de sí mismo en vez de comenzar hablando con el Padre y Creador de todo, que es nuestro Dios. Empecemos diciendo que un discípulo, es un aprendiz, alguien que está en constante aprendizaje. Un discípulo del Señor es una persona entonces que considera a Jesús y a lo que Él enseña como una doctrina básica en su forma de vida. Eso es lo que conocemos nosotros como un discípulo de Cristo. En Lucas, el autor prepara a sus lectores para las relaciones que los discípulos deben tener con Jesús y también con su Padre Celestial. Observe cómo
tenemos un ejemplo de Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, donde la decisión de Marta es mejor que la decisión de María. Luego encuentra la preocupación de Marta. Estas son situaciones en las cuales los discípulos se tienen que enfocar en las cosas que realmente importan y dejar atrás las cosas que no importan. Entonces vemos a Marta y a María en una situación en la cual una de ellas le estaba prestando atención a las cosas que tenía que prestarle atención, pero otra no le estaba prestando atención a esas cosas, sino que estaba realizando otro tipo de cosas que llamaremos como distractores. Y algo que quiero recalcar es que los discípulos del Señor pueden distraerse fácilmente, podemos distraernos fácilmente y dejar de escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Ahora, los seguidores del Padre deben comprender que la confianza debe estar depositada en Dios en vez de sus propios recursos. Y esto es algo clave que enseña Lucas capítulo 18, que es la parábola del publicano y del fariseo. Los hijos de Dios deben confiar en Dios, no confiar en ellos mismos. Jesús vino al mundo a revelar la voluntad del Padre a las personas que están dispuestas a obedecerlo, dice Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. Ahora, en esta lección hablaremos acerca del ejemplo que nos dejó Jesús en cuanto a la oración y lo que ella representa en su relación con Dios. O sea, cuál es la tarea o el objetivo de la oración entre Dios y los hijos de Él. Vamos a iniciar o vamos a comenzar nuestro estudio como el cómo se debe orar. Cómo se debe orar. Y nos enfocamos en lo que es Lucas capítulo 8, que dice que se debe orar en Padre Nuestro. Primero que todo es que Jesús era un hombre de oración. Vemos en Marcos capítulo 1, versículo 35, Lucas capítulo 3, versículo 21, Lucas capítulo 6, versículo 12, 9, 19, 10, 21 al 22, observamos a Jesús siempre orando o retirándose a un lugar alto para orar. Era imposible para los discípulos no notar la estrecha relación que tenía Jesús y su Padre a través de la relación. Era imposible decir que Jesús era una persona espiritual y religiosa, pero que nunca lo hubieran visto, lo hubieran observado orando, porque Jesús era una persona de oración, era un hombre de oración. En una ocasión uno de sus discípulos le dijo a Jesús: enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús sabía la importancia de esta petición, por lo que puso atención a la petición de su discípulo y le comenzó a hablar acerca de la oración. Y vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo. Jesús quería que sus discípulos siguieran su ejemplo en cuanto a la oración. ¿Cuál era el ejemplo de Jesús? Que él siempre estaba en constante comunicación con su Padre Celestial. Así nosotros también debemos estar en constante comunicación. En ocasiones no oramos, en ocasiones no practicamos la oración. Cristo sabía que el éxito de sus discípulos sería determinado por su confianza en Dios, hasta dónde ellos llegarían, hasta dónde ellos, por así decirlo, ofrecerían algo para Dios, dependía de cuánto o qué tanto ellos confiaban en Dios. La oración es la última expresión de dependencia en Dios. ¿Por qué? Porque la oración expresa a lo que nosotros nos falta. Damos oraciones de agradecimiento, oración también de peticiones, rogativas. Entonces es una dependencia del hombre hacia Dios. Cuando Jesús le enseñó a sus seguidores cómo debían orar, ellos debían hacerlo de una forma que evitaran las vanas repeticiones. Pero observe que hay ciertos grupos religiosos que mantienen una repetición, y la repetición vana no le gusta a nuestro Señor Jesús ni a nuestro Padre Celestial. Primero que todo, él inicia con Padre Nuestro. En el Antiguo Testamento se enfatiza que Dios era el Padre espiritual de su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, Isaías 63, 16 y Oseas 11, 1. ¿Por qué a él se le conoce como Padre? Porque Dios había decidido redimir a Israel y tomarlo como su pueblo. Por eso ellos eran sus hijos. Él tenía el derecho
derecho de decirle a los israelitas que lo llamaran Padre. Cristo dijo que Él había venido a revelar a su Padre y que ellos eran afortunados de presenciar ese hecho. Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que debían dirigir sus oraciones a Dios Padre y a más nadie. Nadie más debe ser el foco de las oraciones de un cristiano, solamente Dios el Padre, a través del Señor Jesucristo. Observe y escuche bien, un hijo de Dios debe dirigir sus oraciones a Dios el Padre y a más nadie. Si Dios nos considera sus hijos, entonces nosotros debemos también honrarlo dirigiendo nuestras oraciones solo a Él. Al dirigir nuestras oraciones a otra persona que no sea Dios, es como si fuera un adulterio, como si estuviéramos cometiendo un adulterio. O sea, estamos dándole nuestra atención a otra persona que no es nuestro esposo o que no es, en este caso, Dios. Entonces, Dios el Padre es el al cual nosotros le debemos brindar todas las oraciones. Dice, venga tu reino. Esta expresión tiene un significado directo con la primera lección que estudiamos en este trimestre, que tiene que ver con el establecimiento de la iglesia. Venga tu reino es porque la iglesia en ese entonces no estaba establecida. Y al decir eso Jesús dice, venga a nosotros tu reino, dice el paralelo en Mateo. Está hablando del establecimiento de la iglesia específicamente. Sin embargo, la frase también tiene una segunda aplicación con respecto al reinado de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 5 y vamos a observar lo que dice el autor de Romanos, nuestro hermano Pablo. Dice así de la siguiente manera: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios reina en nuestros corazones, así como dice también 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, que Dios mandó que de la tiniebla resplandeciera la luz. Jesús deseaba que el foco de atención de sus discípulos fuera Dios, así como lo fue en la vida de Él. Así como Cristo tenía a Dios como foco de su atención, así Él quería que los cristianos también tuvieran a Dios como foco de su oración y también que estuviera en el centro de su vida. Por eso dice, venga a nosotros tu reino, que Él fuera el rey de nuestras vidas. Los cristianos debemos comprender que todo lo que se hace en la tierra como en el cielo debe estar en armonía con la voluntad de Dios. Juan capítulo 4 versículo 34, que dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre que está en los cielos. Los discípulos del Señor deben confiar que Dios proveerá para las necesidades básicas, así como lo hizo con Israel. Recuerde que el pueblo de Dios quería carne. Dios le proveyó, dice, el pueblo de Dios quería pan y Dios le dio el maná. No hay necesidad de preocuparse por el mañana, hermano y hermana y amigo, siempre y cuando pongamos nuestra confianza en Dios. Mateo 6, 25 al 34, que dice que a las aves no siembran, pero comen. Los lirios no se preocupan y están mejor vestidos que Salomón en sus mejores días. Al volverse discípulos de Cristo, sus seguidores entraban en una relación con Dios y entre ellos también. Al volvernos discípulos de Cristo, entramos en una relación directa con Dios, pero también tenemos que relacionarnos con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. El perdón, como dice la oración, dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, la misma actitud que tiene Dios para con nosotros es la misma actitud que debemos tener nosotros para con nuestros semejantes. El perdón es una actitud esencial en la vida del Hijo de Dios. Los discípulos debían pedir a Dios por perdón por sus pecados, del mismo modo que Dios los perdonaba, debíamos nosotros perdonar también a nuestros ofensores. Lucas capítulo 11, versículo 4. Cristo ya les había advertido a sus discípulos que la tentación causaría que algunos se alejaran de su correcta relación con Dios. Lucas capítulo 8, versículo 12 al 14. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, cuando Él dijo, y no nos deje caer en la tentación, dice, no nos deje caer
en eso que nos puede alejarnos. Pero él dice en Lucas 8, dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salvan. Entonces existían aquellas personas también que cayeron sobre la roca, que cuando oyen y reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. O sea, que existen personas que se pueden alejar de su relación con Dios. Los discípulos están constantemente frente a una batalla espiritual. Por eso es necesario que confiemos en Dios y que estemos en comunicación constante con Él. ¿Y cuál es el medio de comunicación entre un hijo de Dios y Dios su Padre? Es la oración. La oración es el vínculo que une a Dios el Padre con sus hijos. Entonces, ¿cómo se debe orar? Se debe exaltar a Dios, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, exaltación, venga a nosotros tu reino. Eso es decir que Dios es el centro de nuestra vida. Recuerde que la aplicación inmediata de ese pasaje es en el establecimiento de la iglesia. Por eso orar, decir esta oración en estos tiempos, venga a nosotros tu reino, es una vana repetición, porque el reino de Dios ya está aquí y es la iglesia. No podemos pedir nuevamente que venga el reino. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad. Debemos entender que la voluntad de Dios es la que se debe hacer, no mi voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas. Entonces, vamos ahora a leer lo que dice Lucas capítulo 18, versículos 9 al 13. A unos dice que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, dice, Dios, te doy gracias, observe, porque no soy como estos hombres. Yo no soy así. Yo me estoy justificando. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La actitud al orar. Vamos ahora a estudiar lo que tiene que ver con cómo yo me debo comportar al orar. La actitud al orar. Basado en la lectura anterior, la manera en que una persona ora nos dice si comprende o no el significado de la oración. Un ciudadano del reino de Dios demuestra un compromiso serio con la oración. Esta persona está comprometida firmemente con la oración y la práctica de la oración. Cristo ofreció un ejemplo de la actitud que debe tener un hijo de Dios al momento de orar en la parábola del publicano y el fariseo. La parábola, como vemos, contrasta a un publicano, que es un recaudador de impuestos, aquella persona que era odiada por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque era una persona del pueblo judío que se encargaba de cobrarle impuestos a su propio pueblo. Entonces esa persona no era querida dentro del judío. Y recuerde que para el judío estaba el publicano, eran perros, lo que era el publicano era alguien odiado. Las mujeres también no eran odiadas, pero era una persona de baja, ¿cómo es que se llama? Estatus social. Y también aquella persona que eran los samaritanos. Entonces esto era un tipo de persona no querida por los judíos. Y recuerda que los fariseos era una secta dentro de los judíos. Los fariseos eran una secta dentro de los judíos, que el apóstol Pablo era miembro de esta secta y era una secta de las más, era la más, por así decirlo, estricta dentro de la comunidad judía. Era una secta que creía en la resurrección y que creía también en lo que es el alma y los espíritus, contrario a la secta de los saduceos, que no creían en esto. Jesús sabía que su audiencia no se identificaría con ninguno de los dos. Su audiencia no quería identificarse ni con el publicano porque era odiado, ni por el fariseo, pero de entre los dos ellos preferían identificarse con el fariseo porque era miembro, aún continuaba siendo una persona, por así decirlo, querida dentro del pueblo judío. Ahora, Jesús sabía
Ahora, dentro de el publicano y el fariseo, las personas se identificarían más con el fariseo. Ahora, Cristo le dio un giro radical a su historia, porque al colocar al publicano como ejemplo de orador en vez de colocar al fariseo, y vamos a ver por qué Jesús colocó al publicano en vez de colocar al fariseo como ejemplo. Algunas de las personas que escuchaban a Jesús confiaban en ellos mismos. Eran, por así decirlo, autosuficientes, o sea, no necesitaban de más nadie. El autosuficiente basa su confianza en sí mismo y en nadie más. Él no necesita de más nadie. Observe cómo el fariseo empieza su oración justificándose y dando a entender que él es autosuficiente, que él no necesita de más nadie. Cada uno de los oidores debía realizar un autoexamen e identificarse con alguno de los dos individuos de la parábola. Es necesario que los hijos de Dios comprendamos el lugar y el propósito de la oración, además de que practiquemos. Ahora le hago yo una pregunta. ¿Cuál, según nuestro examen, cuál de los dos nosotros somos? ¿Somos el publicano o somos el fariseo? La forma en cómo se debe orar también es importante para Dios. ¿Cómo se debe orar? ¿Qué actitud debo yo tener en la oración? Jesús escogió a un fariseo para representar a aquellos que confiaban en sí mismos, aquellos que confiaban en ellos mismos. Aunque muchos de los fariseos se oponían a las enseñanzas de Jesús, otros mostraban gran interés. Recuerda aquel hombre que llegó en la noche, Nicodemo, ¿verdad? Que llegó en la noche a visitar a Jesús. Era un fariseo, miembro del Sanedrín. Cristo escoge a un publicano para representar a aquellos que confiaban en Dios y no en ellos mismos. ¿Qué manera, verdad? Escoge un fariseo para representar a aquella persona autosuficiente o egocéntrica y escoge un publicano, lo que es odiado dentro del pueblo judío, para dar un ejemplo de cómo debe ser la actitud del orador. En el tiempo de Juan el Bautista, muchos publicanos habían justificado a Dios. Lucas capítulo 7, versículo 29 dice que muchos de los publicanos se habían arrepentido de sus pecados y habían, por así decirlo, habían regresado al camino correcto. Pero contrario a los fariseos, que ellos no regresaron y que siguieron el camino en el cual ellos se encontraban. Lucas capítulo 7, versículo 30. Muchos publicanos constantemente se acercaban más y más a Dios, ¿verdad? Recuerda también al hombre que estaba Jesús con el publicano, que estaba cuando se encontró con Zaqueo, ¿verdad? Muchos publicanos constantemente se acercaban más a Dios, a diferencia de los fariseos que se alejaban más y más, constantemente se alejaban y consideraban a los publicanos, los fariseos consideraban a los publicanos como los más bajos pecadores. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2, Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32. En su oración el fariseo usa una distinción entre él y los demás, considerándolos inferiores. Dice el fariseo: yo no soy como este publicano, yo no soy como las demás personas. No es como yo me vea delante de los demás, es como Dios me ve a mí delante de los demás y delante de él. El fariseo le agradeció a Dios por sus propias acciones. Dice: yo ayuno, yo soy justo, yo no adultero, yo no digo mentiras, no digo calumnias. Acciones que él consideró que eran correctas y se consideró él mismo humilde delante de Dios. Además, consideraba que sus actos eran correctos delante del Padre. En conclusión, el fariseo afirmaba su propia justicia delante de Dios. Él se justificaba a sí mismo delante de Dios. El publicano, por otro lado, no quería ni alzar los ojos. Se humillaba delante de Dios físicamente y espiritualmente. Decía: Dios, por favor, sé propicio a mí que soy pecador. Él entendía su posición. El publicano se paraba lejos del templo, rogando a Dios por misericordia y perdón. A diferencia del fariseo, ¿verdad?, que le decía a Dios: hermano, no me tienes que perdonar ningún pecado porque yo no he cometido ningún pecado. Todo lo que tú me has mandado a hacer lo he hecho. Y aún más, así que no necesito que perdón ni misericordia. Era lo que estaba diciendo, por así decirlo, el fariseo. El publicano reconocía que era un hombre que necesitaba ser reconciliado con su Creador. El publicano decía: sé propicio a mí que soy pecador. Soy una persona pecadora, he cometido errores.
Necesito ser justificado por alguien que puede justificarme y salvarme, y ese es Dios. Yo mismo no puedo justificarme ni salvarme. Mis acciones no me pueden justificar ni salvar, decía el publicano. Vamos a observar ahora lo que es la evaluación de Jesús. Cómo Jesús aplica esto a nuestras vidas. El ejemplo del publicano y el ejemplo del fariseo. En la parábola hubieron dos maneras de acercarse a Dios en oración. La manera del fariseo y la manera del publicano. El fariseo se sentía superior a los demás y se justificaba delante de Dios. Además, confiaba en su autosuficiencia. En cambio, el recaudador de impuestos confesaba su necesidad espiritual. En su posición de autosuficiencia, el fariseo nunca exaltó a Dios como debe ser la oración. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. No acudió a Dios, no pidió nada a Dios y por lo tanto no recibió nada de Dios. Con un corazón humilde, el publicano le suplicó a Dios por compasión. Sé propicio conmigo que soy un pecador. Ten misericordia de mí, perdóname por mi pecado que he cometido. Y Dios lo justificó y lo exaltó. Jesús le dijo a sus discípulos que imitaran la actitud del publicano. Observe lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 14. Vamos a ver qué fue lo que pasó con el publicano, porque Jesús dice, les aseguro que este último descendió a su casa justificado, pero el fariseo, aquel, no, porque todo el que se ensalza será humillado. ¿Quieres hacerte el grande, el importante? Serás humillado, pero el que se humilla será enaltecido o ensalzado. Ahora vamos a observar qué fue lo que aprendimos el día de hoy. Lo primero es que la oración es el medio de conexión que existe entre los hijos de Dios, o sea, los seguidores de Cristo, y su Padre Celestial. Es el vínculo que nos une, la manera como podemos nosotros comunicarnos con nuestro Padre Celestial, ya sea petición, rogativa, agradecimiento. 2. Un verdadero discípulo de Jesús siempre mantiene a Dios como el centro de sus oraciones y se esfuerza en cumplir su voluntad. El verdadero discípulo dice, venga a mí la voluntad que tú quieres que haga en mi vida, oh Dios. Ese es el verdadero discípulo. No trato de hacer mi voluntad, sino que Dios es el centro de mis oraciones y trato de hacer la voluntad de Dios. La oración es la proclamación máxima de dependencia de Dios. Recuerden, nosotros comunicamos a Dios lo que nos falta. Le agradecemos dependencia física y dependencia espiritual. No es que Él no sepa qué es lo que nos falta, pero a Él le gusta que su creación, que sus hijos se comuniquen con Él, que sepan que Él está allí para nosotros. Ese es el propósito de la oración. Los verdaderos hijos de Dios están conscientes de su inhabilidad de justificarse y salvarse ellos mismos. O sea, yo como hijo de Dios estoy consciente que yo no me puedo justificar a mí mismo. Tiene que venir Dios y me justificó. Dios me justificó a través de Jesucristo, dice Romanos, que Él fue mi justificación a través de Jesucristo. Pero yo no me puedo justificar a mí mismo a través de mis acciones, como hacía el fariseo, sino que Dios es el que me tiene que perdonar a mí. La forma y actitud en que se ora, la forma, o sea, cómo yo me dirijo a Dios en oración, qué yo le digo a Dios en oración, la actitud, o sea, qué actitud yo presento, la actitud del fariseo o la actitud del publicano, demostrará si confiamos o no en Dios. Observe cómo el fariseo confiaba era en él mismo y no en Dios, pero el publicano sí confiaba en Dios. Él decía, Dios, por favor, perdóname. Dios, por favor, ten misericordia de mí. Ahora, en esta clase hemos aprendido muchas cosas acerca de una historia muy común, que es la del fariseo y el publicano. Observamos cómo debe ser mi actitud en la oración. Ahora me hago el autoanálisis. ¿Quién yo soy, el publicano o el fariseo? Y también observamos cómo debemos orar, ¿verdad? Sin vanas repeticiones, exaltando a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, perdonando la ofensa de la otra persona como Dios nos perdona nuestra ofensa, dándole las gracias por la comida, por los bienes materiales que Dios nos da. También diciéndole a Dios que la voluntad de Él es la que se debe cumplir en mi vida y no mi propia voluntad.
Entonces, hermano, le damos las gracias porque usted nos ha acompañado hoy, primer día de la semana, en esta clase acerca de Jesús enseña sobre la oración, y lo esperamos en unos momentos a las 10:30 con el sermón, y también lo esperamos la próxima semana para la siguiente clase. Que Dios lo bendiga en el transcurso de esta semana y que nos podamos ver nuevamente. Un abrazo y un saludo muy grande. Que Dios le bendiga. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día